Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos presenta hoy del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 10, al 19, el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 13a al 15a y del 19 al 20. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Nos dice el texto del libro de Samuel. En aquel tiempo la lámpara del Señor todavía no se había apagado. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostarse. Pero el Señor lo llamó otra vez, Samuel. Samuel se levantó y fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le aconsejó, vete a acostarte, y si te llama, respondes, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él, ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto que hemos meditado también en esta última semana, en el tiempo ordinario, en la liturgia semanal, hoy la liturgia dominical del ciclo B nos la propone. Y si miramos el contexto, un poquito los versículos anteriores, donde se nos dice, la palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no eran frecuentes las visiones. O sea, la palabra de Dios como que no se escuchaba más. Como el hacer del hombre, el afán de hacer había opacado esa presencia viva de Dios, por un lado. Y por otro lado decía que la lámpara de Dios todavía no se había apagado. Eso es importante. La lámpara y la presencia del arca marcan precisamente para el pueblo que Dios sigue estando allí. Dios sigue acompañando al pueblo, aunque el pueblo ya no escuchaba a Dios, no conocía prácticamente la voz de Dios, porque no habían profetas y las visiones no eran comunes. Eso es justamente la marca que hace fuerte que un pequeño acostado en el templo junto al arca y junto a la lámpara sienta de pronto la voz de Dios. Y a mí siempre me impresiona qué es lo que nosotros aprendemos de pequeño. ¿Cuál es la voz que nosotros más conocemos? Como niños, es la voz del papá y de la mamá, o de la mamá y del papá. Otra persona puede venir y decirles muchas cositas y los bebés y los pequeñitos sienten como un recelo porque el eco de la voz es distinta.
Y también Samuel conocía la voz, pero conocía la voz de Elí, que era quien lo había acogido y quien le estaba enseñando y acompañando en el templo. Por eso es importante ir viendo el proceso, cómo Dios llama, cómo Samuel responde y cómo Elí le vuelve a acostar. Y finalmente, después de la tercera llamada, dice, Elí comprendió que era el Señor quien lo llamaba y le da las instrucciones precisas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para comprender lo que dice el Señor, ¿cuál es la actitud? Escuchar, estar atento. Pero hay en el versículo 10 un detalle muy interesante. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. La llamada de Dios no es anónima. La llamada de Dios no es generalizada, sino es puntual y es personal. Pero también allí, para poder comprender y saber quién es importante tener alguien que me diga, que me guíe, que me oriente, para que yo sepa escuchar de dónde viene y de quién es esa voz. Yo pienso, si nosotros miramos nuestra vida hoy, cuán importante es también hoy la orientación de nuestros tutores, los padres, que nos puedan decir y acompañar y decir, a ver, ¿y tú qué quieres? ¿Qué escuchas en tu interior? Si los padres se sientan con sus hijos y los animan a que ellos puedan escuchar en su interior lo que Dios les habla, la elección de una vocación y de una profesión sería muy distinta. Y estoy seguro, si este consejo y este acompañar a los hijos es acompañada de una oración fuerte y firme, también muchos se decidirían para decir, quiero servir al Señor en una misión, en una vocación específica consagrada. Quiero servir al Señor en la vocación especial del sacramento del matrimonio, porque allí quiero que el Señor me acompañe y desde allí el Señor también anime y acompañe la vida de toda mi familia. Vamos a pedir a Dios la gracia de que los padres sean verdaderos tutores, sean como Juan el Bautista y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien el Padre Dios ha enviado para poder seguirle y quizás preguntar también dónde vives y permanecer con él. Ojalá esta palabra nos anime para descubrir la grandeza y la fuerza de Dios y que los padres no tengan miedo de orientar a sus hijos a un encuentro personal con Cristo. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe hoy siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz domingo.